Hola Grupo 601, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentarles hoy las generalidades de los parásitos. Comenzando con su clasificación y estructura, podemos dividir a los parásitos que infectan al ser humano dentro de 3 reinos de células eucariotas. Tenemos primero a los protozoa, que son organismos unicelulares, a los animalia, también llamados metazoa, que son organismos pluricelulares, y tenemos un grupo aparte llamado Stramenopila que vamos a discutir un poco más adelante. Antes se distinguía a los parásitos de acuerdo a sus cualidades morfológicas. Actualmente las tecnologías genómicas nos permiten ahondar más en el RNA ribosomal y poder clasificarlos con una mayor precisión. El primer reino que vamos a analizar son los protozoa. Son microorganismos simples, tienen un tamaño de 2 a 100 micras. Tienen un protoplasma rodeado por una membrana celular y además tienen organelos complejos, como por ejemplo el retículo endoplásmico rugoso, un núcleo con membrana y gránulos que les permiten acumular nutrientes, etc. Existen 13 subgrupos o filos, pero realmente solo nos interesan 7, que son los que parasitan al ser humano. El primer filo de los protozoa que vamos a revisar son los flagelados, que tienen clasificaciones dentro de los flagelados, como por ejemplo los Metamónada, los Parabasala, los Percolozoa y los Euglenozoa. Realmente varían por las pequeñas características en cuanto al número de flagelos o la localización, así como los organelos que poseen, pero lo que interesa aquí es que todos estos tienen flagelos y los utilizan como locomoción. Tenemos como ejemplo a la Giardia lamblia y a la Naegleria fowleri. El siguiente filo de los protozoa son los amebozoa, que incluyen a las amibas. Ellos como locomoción utilizan los pseudópodos, que son estas protrusiones del citoplasma que los ayudan a moverse. Sí se consideran células fagocíticas y como ejemplo tenemos a la entamiba histolítica y a la acantamiba. El siguiente filo son los apicomplexa, también llamados en su momento esporozoa o coccidea, y se distinguen porque son formadores de esporas. Tienen una reproducción sexual y son parásitos intracelulares. Para lograr esto utilizan a los organelos que poseen en la región apical que los ayudan a perforar la célula. El último filo de los protozoa son los ciliófora. Tienen cilios que utilizan para su locomoción. Son muy parecidos a los flagelos, pero se distinguen en que son regularmente más cortos y numerosos. El único parásito de este filo conocido que parasita al ser humano es el Balantidium coli. Luego llegamos al otro reino que hay que revisar, que mencioné al principio, son los Stramenopila, antes llamados cromistas. Y son una nueva clasificación en la cual se incluyen a organismos que son parecidos a las plantas y se definen como una quimera entre el hospedador de una célula eucariota biflagelada y algas rojas simbióticas. El microorganismo que tenemos como ejemplos es el Blastocystis hominis. Vamos con otro reino que son los Animalia o Metazoa. Estos incluyen a todos los microorganismos eucariotes que no son protozoa, que son multicelulares, y se dividen a su vez en helmintos y artrópodos. Los helmintos, que es una subclasificación del reino Animalia, se caracterizan por ser microorganismos multicelulares complejos, son alargados y simétricos bilateralmente. Generalmente son macroscópicos y llegan a medir de 1 milímetro hasta 1 metro o más, como por ejemplo a la Taenia solium. Estos microorganismos cuentan con una cutícula protectora y en caso de que sean platelmintos, que ya vamos a discutir qué son, se le conoce a esta cutícula como tegumento. Estos microorganismos tienen estructuras de anclaje, como por ejemplo ganchos, ventosas, dientes o placas, que utilizan para adherirse a las superficies y poder continuar la parasitación. Sí tienen sistema nervioso central y digestivo, que es primitivo, sin embargo no tienen un sistema circulatorio y estos helmintos se dividen en nematelmintos y platelmintos. Los nematelmintos son gusanos redondos de cuerpos cilíndricos. Tienen sexos separados, o sea, tienen hembras y machos que se aparean para producir a las crías. Y tienen un sistema digestivo complejo. Se caracterizan por parasitar los intestinos, la sangre o algún tejido aledaño. Como ejemplo tenemos a la Trichuris spiralis y al Ascaris lumbricoides.
Los platelmintos, que es la otra clasificación de los helmintos, son gusanos planos con cuerpos aplanados. Esa definición venía en el Murray, entonces yo no tomo responsabilidad por nada de lo que diga ahí. Son hermafroditas en su mayoría. Los platelmintos, que es la otra clasificación de los helmintos, son gusanos planos con cuerpos aplanados. Esa definición venía en el Murray, entonces yo no tomo responsabilidad por nada de lo que diga ahí. Son hermafroditas en su mayoría y tienen un sistema digestivo incompleto. Se dividen en céstodos y tremátodos. Los tremátodos tienen un cuerpo en forma de hoja y siempre tienen como hospedador primario a los caracoles. Como hospedador secundario en su ciclo de vida comúnmente son animales o plantas. Son hermafroditas casi todos y tienen un sistema digestivo incompleto. Como ejemplo tenemos a la fasciola hepática. Los céstodos o tenias tienen un cuerpo que está compuesto por la sucesión de proglótidos o segmentos. Carecen de un sistema digestivo y absorben nutrientes a través de las paredes corporales. Como ejemplo tenemos a la tenia solium. Los artrópodos son el otro grupo dentro del reino Animalia. Son organismos multicelulares complejos que afectan al ser humano. Generan afección no necesariamente a través de una parasitosis, sino también puede ser una enfermedad invasiva, ser hospedadores intermediarios del ciclo de vida de los parásitos, vectores de agentes y envenenamiento por picadura o mordedura. Tenemos 5 grupos. El primero son los Myriapoda, incluyen a los 100 pies, que tienen esta mordedura que es venenosa y muy dolorosa. Los pentasomidas son gusanos con forma de lengua que son endoparásitos y succionan la sangre del organismo que estén parasitando. Tenemos a los crustáceos, que incluyen cangrejos de agua dulce, salada, gambas y copépodos. Son hospedadores intermediarios en los ciclos vitales de varios helmintos intestinales o sanguíneos y tisulares, como por ejemplo la fasciola hepática. Tenemos a los Chelicerata, que antes se les llamaba arácnidos. Incluyen a los ácaros, garrapatas, arañas y escorpiones. Para diferenciarlos de los insectos, los Chelicerata tienen 4 pares de patas y no tienen alas ni antenas. Como vectores de enfermedades microbianas tenemos a los ácaros y a las garrapatas, y a los animales venenosos, a las arañas y a los escorpiones. El último grupo son los insecta, que incluyen a los insectos. Son terrestres, acuáticos y incluyen a los mosquitos, moscas, pulgas, piojos, avispas y hormigas. Tienen alas y antenas y en sus formas adultas tienen 3 pares de patas. Son numerosos los vectores que pueden transmitir a las enfermedades microbianas, como los mosquitos, pulgas, piojos y chinches, y los animales venenosos entrarían las abejas, avispas y hormigas. En cuanto a los protozoos, la mayoría de ellos se va a nutrir por pinocitosis. Para asegurar la supervivencia en condiciones ambientales desfavorables, muchos de estos parásitos se convierten en una forma quística, que va a tener menor actividad metabólica. Este se encuentra rodeado de una gruesa pared celular externa, capaz de proteger al microorganismo de agresiones físicas y químicas, que de otro modo resultarían mortales. Además de la formación de quistes, los parásitos modifican continuamente sus antígenos de superficie para evadir al sistema inmune y asegurar su supervivencia. La forma quística constituye una parte integral en el ciclo vital de muchos parásitos. Asimismo, en el ambiente externo va a facilitar la transmisión del microorganismo de un huésped a otro. Los parásitos que no son capaces de formar quistes deben confiar en la transmisión directa de un anfitrión a otro, o bien en un artrópodo vector para completar su ciclo vital. Los protozoos se reproducen mediante fisión binaria, la merogonia. Algunos protozoos, como los esporozoos, alternan ciclos de fisión múltiple con un periodo de reproducción sexual. Dentro de los metozoos hablaremos principalmente de los helmintos. Sus necesidades nutricionales se cubren mediante la ingesta activa de tejidos y líquidos del organismo anfitrión. Su movilidad implica un gasto importante de energía, por lo que estos microorganismos metabolizan rápidamente hidratos de carbono. Para su reproducción, muchos helmintos son muy prolíficos y pueden producir hasta 200.000 descendientes diarios. En general, los parásitos helmínticos ponen huevos. Unas especies pueden aportar formas jóvenes.
Las larvas resultantes son siempre distintas de los parásitos adultos desde el punto de vista morfológico y deben atravesar varios estadios de desarrollo antes de llegar a la vida adulta. En la mayoría de los helmintos, la principal barrera de protección es la dura capa externa que los envuelve, la cutícula. En cuanto a los mecanismos de defensa, los helmintos pueden secretar enzimas que destruyen las células del anfitrión y pueden neutralizar mecanismos de defensa inmunológica y celular. Puede incorporar antígenos del anfitrión a la capa externa de su cutícula para así evitar el reconocimiento inmunológico. Hay tantos parásitos que afectan a los humanos que la patogenia de las enfermedades que producen es muy variable. Las infecciones que producen son crónicas y se prolongan a lo largo de meses o años. Generalmente son exógenos al humano, por lo que es necesario que entren al organismo y el cómo entren influye en el efecto que tendrán. Estos microorganismos se adquieren por una fuente exógena. Las vías más frecuentes de entrada son la ingesta por vía oral o la penetración directa a través de la piel u otras superficies. Otras enfermedades parasitarias se adquieren por la picadura de artrópodos. Esta vía es muy eficaz. Como ejemplo tenemos el paludismo. Para que se dé la infección, el microorganismo tiene que unirse a los tejidos del hospedador y después debe replicarse para colonizar. La unión del parásito al hospedador puede ser inespecífica, mediada por partes mecánicas, por las picaduras o interacción de adhesinas de la superficie del parásito. Las estructuras físicas de los parásitos pueden interaccionar con las moléculas de adhesión para promover la unión de las células del hospedador. Una vez que el parásito se ha unido, puede llevar a cabo la replicación como siguiente paso para establecer la infección. La mayoría de los parásitos inician el proceso de la enfermedad mediante la invasión de los tejidos que son estériles y su posterior replicación y destrucción. Principalmente los protozoarios secretan proteasas y fosfolipasas que provocan la destrucción de las células del hospedador, respuestas inflamatorias y una elevada patología tisular. Muchas de las consecuencias patógenas de las infecciones se relacionan con el tamaño, la movilidad y la longevidad de los parásitos helmintos. Las formas más obvias de lesión directa por parte de estos son las procedentes de la obstrucción mecánica de los órganos internos o de los efectos de la presión ejercida por los parásitos en proceso de crecimiento. Los parásitos desencadenan respuestas inmunitarias humorales y celulares muy grandes, sin embargo tienen una capacidad increíble para interferir con estos mecanismos de defensa o evitarlos. Algunos microorganismos pueden producir antígenos que imitan a los antígenos del hospedador o adquieren moléculas del hospedador que ocultan el lugar antigénico y evitan su reconocimiento por el sistema inmunitario del hospedador. Numerosos protozoarios eluden la respuesta inmunitaria al adoptar una localización intracelular. Generalmente, las parasitosis se asocian a un único sistema orgánico, como por ejemplo el tubo digestivo, y sus efectos son locales. Cuando el parásito abandona lo que se considera su localización normal es cuando se generan manifestaciones más espectaculares. Un ejemplo claro de esto es la teniasis y la cisticercosis. De igual modo, varios parásitos nos pueden generar un síndrome patológico semejante. La evolución y el pronóstico de una infección parasitaria nos la va a generar la virulencia innata del microorganismo, por lo que cuando se sospecha de una parasitosis debemos considerar los antecedentes de exposición, como por ejemplo los viajes a un área endémica, la dosis infecciosa y la carga del microorganismo, la utilización de medidas profilácticas, como por ejemplo contra el paludismo, y por supuesto el estado inmunológico del hospedador. A continuación se muestra un resumen de los parásitos asociados a enfermedad en el ser humano. Tenemos el sistema afectado, la enfermedad y los patógenos causales. Es importante conocer dónde se manifiesta generalmente ese parásito y poder compararlo con los síntomas que está teniendo el paciente. De esta manera nos puede dar una mejor idea del pronóstico del paciente y saber si las manifestaciones son de otro lugar a donde generalmente se encuentra el parásito. El diagnóstico clínico de una parasitosis resulta complicado debido a sus diversas manifestaciones en el cuerpo, por lo que el diagnóstico de laboratorio resulta esencial para identificación del patógeno causal. Primero debemos llevar a cabo la sospecha de una parasitosis. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos que la obtención de nuestras muestras sea la apropiada. Luego, el procedimiento para identificar el agente etiológico debe ser realizado de la manera adecuada y finalmente la interpretación por parte del médico debe ser correcta.
Para el diagnóstico de laboratorio y las diferentes técnicas de muestra que tenemos, dividimos a las parasitosis en dos grandes grupos, aquellas del tracto digestivo y urogenital y aquellas de sangre y tejidos. En caso de sospechar de una parasitosis del tracto urogenital o del tracto digestivo, se debe llevar a cabo la recogida de muestras fecales. Esta debe ser en un contenedor limpio de boca ancha e impermeable al agua. No debe contaminarse. No debe contener bario, bismuto ni medicamentos. Si no tiene conservantes, deben llegar al laboratorio durante las siguientes 2 horas de su evacuación. Si son líquidas, deben llevar en los siguientes 30 minutos. Todas deben introducirse en formol al 10% para su preservación y se ha visto que 3 muestras son suficientes para identificar en un 99% al patógeno causal. En caso de que la recogida de muestras fecales haya sido inconclusa o no aportó la suficiente información sobre el patógeno, se pueden realizar diferentes muestras. Una de ellas es las muestras perianales. Estas se deben tomar por la mañana antes de que el paciente vaya al baño y se genera mediante un raspado anual. Por otro lado, tenemos las muestras mediante material de sigmoidoscopía. Esta se realiza haciendo un aspirado de la superficie de la mucosa en al menos 6 áreas y se debe conservar en suero fisiológico al 0.85%. Los aspirados duodenales se pueden generar mediante endoscopía y de igual manera se deben conservar en suero fisiológico. Los aspirados de abscesos hepáticos se deben extraer del borde más externo del absceso y deben ser al menos 2 porciones de material purulento. El esputo se realiza mediante una expectoración profunda, el examen de orina general y por otro lado las muestras urogenitales. Estas se pueden realizar mediante secreciones vaginales, uretrales, prostáticas o de sedimento urinario y se deben introducir en suero fisiológico al 0.85%. Por otro lado, aquellas parasitosis ajenas al tubo digestivo y tracto urogenital, como es el caso del paludismo, leishmaniasis y las tripanosomiasis, tenemos la opción de realizar su diagnóstico de laboratorio mediante un muestreo de sangre. Estas se deben llevar a cabo a las 6, 12 y 24 horas, puesto que las piracitemias tienen niveles fluctuantes de sangre. Una vez tomada la muestra, se realiza la extensión de sangre. Ahora bien, esta tiene 2 formas, la extensión fina y la extensión gruesa. La extensión fina se realiza sobre el portaobjetos y se evita la hemólisis de los eritrocitos durante la fijación y la tinción. La extensión gruesa, los eritrocitos son lisados antes de la tinción, de tal manera que se evidencia mejor los leucocitos, las plaquetas y, en caso de estar presente, los parásitos. Una vez tenida la muestra de sangre, se realiza la tinción con Giemsa tamponada a pH de entre 7 y 7.2. Tomando en cuenta lo anterior, también podemos realizar muestras no sanguíneas, como es el caso del frotis y los concentrados de líquido cefalorraquídeo cuando estamos pensando en tripanosomas y algunos tipos de larvas infectantes. Tenemos el frotis de ganglios linfáticos, que es de especial utilidad en leishmania y toxoplasma, la biopsia de tejido infectado, la cual nos permite identificar infecciones tanto localizadas como diseminadas, sobre todo de parásitos helmínticos, y finalmente las muestras cutáneas superficiales son de ayuda en la detección de microfilarias de Onchocerca volvulus.